Buenos días a todos. Espero que hayan Son amanecido generales, bien. de uso general. Y hoy vamos a hablar de otros documentos también que son de uso general dentro de la administración educativa. Entonces, primero tenemos que recordar que hay diferentes instructivos. Yo solo coloqué aquí 4 para tener algunos ejemplos, pero instructivos dentro del Ministerio de Educación hay varios. Uno de los instructivos es el instructivo para entrega, revisión y seguimiento y aprobación del proyecto educativo institucional. Recordemos que un centro educativo debe tener una visión hacia dónde quiere ir, debe tener un plan estratégico con las acciones definidas de lo que quiere hacer en los próximos años. Siempre, como dije al inicio, con una visión específica de lo que quiere lograr. Entonces, todo eso se plasma dentro del proyecto educativo institucional. Obviamente, también existe un manual para la elaboración del proyecto educativo institucional, pero como el tema no son los manuales, pero sí cabe también la aclaración de que hay, aparte de instructivos, hay manuales del Ministerio de Educación para diferentes acciones. Pero este instructivo nos ayuda a verificar o a conocer el proceso de entrega, cómo debe hacerse la entrega, en qué momento se va a hacer la revisión y qué revisan, en qué momento se hace el seguimiento, la verificación y por último la aprobación del proyecto educativo institucional. Entonces para eso sirve ese instructivo específicamente desde el momento que usted hace ya entrega. Repito, cómo hacerlo, para el cómo hacerlo existe un manual, ¿no?, que es algo diferente. Luego encontramos también el instructivo para el registro de estudiantes graduandos. Recordemos que año tras año el Ministerio de Educación realiza una evaluación diagnóstica a los estudiantes que están por graduarse. Cabe aclarar que este año no se realizó esta evaluación diagnóstica. Sin embargo, pues este año, como todos sabemos, es atípico. Entonces, el registro de graduandos se hace a través de la plataforma del CIRE, pero existe un instructivo para que cada director pueda ver paso a paso cómo debe hacerse este proceso. Y ahí están las instrucciones, ¿verdad? Como su nombre lo dice, instructivo. Luego encontramos otro instructivo que es el instructivo para gestionar y promover alumnos en el CIRE, ya que algunos pues no desconocen de cómo promover a los estudiantes. Entonces hay un instructivo también para la gestión y promoción de alumnos en el CIRE. Cómo hacer que ganen de grado, ¿verdad? Luego existe también el instructivo general o instructivos prácticamente generales para la aplicación del informe de los avances de los aprendizajes, que prácticamente es un instructivo que nació este año por la situación de la pandemia. Para los que están en servicio, pues conocen que el Ministerio de Educación a finales del mes pasado generó 2 acuerdos ministeriales que regulan el cierre del ciclo escolar atípico, o sea, este año, solo exclusivamente para este año, en el que se modificó, en el primer acuerdo ministerial se modificó el calendario escolar para extender el ciclo escolar para el sector público hasta el 15 de diciembre de este año. Y además de eso, el siguiente acuerdo ministerial pues menciona cómo se va a hacer la promoción de estudiantes para el siguiente ciclo. Dentro de esta promoción pues se habla, o no se habla, sino se estipula que con 60 puntos de promedio general el estudiante va a ganar. Entonces ahora ya no importa si deja 2, 3, 4, 5 clases, siempre y cuando o siempre que tenga más de 60 de promedio general. Y en el calendario escolar también establece diferentes entregas de informe de avance de los aprendizajes.
Entonces el mismo ministerio creó un modelo para el informe de los avances de los aprendizajes, que es el modelo oficial, es decir, el que se tiene que usar sí o sí, pero como es de desconocimiento y es la primera vez que se utiliza, también creó el instructivo respectivo, es decir, un documento que explica paso a paso cómo debe ir llenándose ese instructivo. Además de eso, pues existen otros instructivos, como lo mencionaba, pero me parece interesante mencionar estos, pues son de los que más se utilizan. Para concluir en cuanto a instructivo, entonces, el instructivo o un instructivo no son más que lineamientos específicos para una acción determinada. Comúnmente son de corta vigencia, pues los procesos se van actualizando. Recuerdo que en el año 2012 el licenciado Harry Chung, docente ahí en la carrera de pedagogía, estaba haciendo su EPS en la unidad de planificación de Dirección Departamental de Educación y en ese año se estaba utilizando o iniciando a utilizar el CIRE, si no recuerdo mal. Pues él dejó un manual, un instructivo de cómo utilizar el CIRE. Sin embargo, estos años el CIRE ha ido sufriendo cambios de a poco, ¿verdad? Ha ido mejorando y facilitándose su aplicación. Entonces, por eso menciono ahí que la vigencia comúnmente de estos instructivos es corta, comúnmente, porque pueden haber también de vigencia larga, así como el registro de estudiantes graduandos, pues se ha venido dando desde que se creó el CIRE, ¿verdad? Entonces ya ha durado muchos años, pero la mayoría no dura mucho tiempo, porque como repito, los procesos se van actualizando. Por ejemplo, este informe de avance de los aprendizajes que se generó este año, esperaríamos que el otro año todavía esté vigente, porque recordemos que vamos a estar en una modalidad híbrida según el Ministerio de Educación. Entonces me imagino que vamos a estar entregando informes de alguna temporalidad, ya sea por bimestre, por trimestre o por semestre, al Ministerio de Educación. Entonces, por ahí va la situación, pero ya si regresáramos a lo regular que estamos acostumbrados, pues antes de la pandemia no se entregaba este tipo de informes. Es de suponer que si regresamos a la normalidad anterior, ya no entregaríamos este tipo de informes, ¿verdad? Pero esas solo son ideas que se me ocurren. Puede ser que quede vigente el informe de avance de aprendizajes también. Entonces, esos y otros instructivos ya están establecidos dentro del Ministerio de Educación. Entonces, son cosas que se deben dar o se deben hacer según estos mismos instructivos, ¿verdad? Según los pasos que nos van indicando. Luego nos encontramos con los reglamentos. Un instructivo es más consejos, guías para ir haciendo paso a paso, mientras que un reglamento pues regula la actividad, especifica para qué y cómo se va a utilizar algo. En este caso tenemos algunos ejemplos. De la misma manera hay diferentes reglamentos, pero de los más conocidos son el reglamento de los aprendizajes del Ministerio de Educación, que regulan en primer lugar las características de la evaluación, cómo se conforma la comisión de evaluación, cuáles son las funciones de la comisión y pues la promoción de estudiantes, las recuperaciones de los estudiantes. El reglamento de disciplina del Ministerio de Educación pues también regula o establece a quién es aplicado el reglamento, cuáles son las diferentes sanciones para cada diferente
tipo de falta y los tipifica ahí, falta leve, falta grave. Y luego también está el otro reglamento, que es el reglamento interno del Ministerio de Educación, para trabajadores del Ministerio de Educación. Entonces también hay algunas normas que debe seguirse para los trabajadores del Ministerio de Educación, no específicamente solo para maestros, sino para administrativos también. Y también, pues, de manera general podemos hablar acerca de las leyes que tienen su reglamento. Recordemos que las leyes que son aprobadas por decreto o por acuerdo gubernativo, comúnmente también tienen un reglamento o una ley que va a establecer lineamientos más específicos. Tal es el caso de la Ley de Servicio Civil, que tiene el reglamento de la Ley de Servicio Civil, ¿verdad? Y así un montón de leyes más. Pero reitero, solo estamos hablando de ejemplos. Además de esos registros y controles o documentos dentro de la administración, encontramos los registros docentes y escolares, como cuáles. Ya hemos hablado algunos de ellos anteriormente, cuando hablamos a nivel de centro educativo. Hablamos, por ejemplo, de la ficha del estudiante cuando se inscribe, la ficha del docente para tener un registro del personal, los registros de avances de los aprendizajes, cuando hablamos de que cada centro educativo hace un formato específico para ir registrando sus actividades y luego descargan esa información en cuadros más generales que se entregan de manera bimestral o trimestral. Hablamos también de un registro de conducta, hablamos de registros de asistencia, de esos ya fueron mencionados, pero los mencionamos como otros documentos porque son también de respaldo para la actividad docente o la actividad pedagógica. Vuelvo a mencionar el informe de los avances de los aprendizajes que pide el Ministerio de Educación en estos días, porque son también un registro de avance de los aprendizajes, que son registros oficiales que se van a mantener en el centro educativo y se van a trasladar a las instancias superiores, de manera que pueda haber un sistema o una evidencia auditable que respalde el trabajo de los docentes que están realizando en estos días y a distancia o en la virtualidad. Entonces, y reitero en la palabrita que son auditables, eso quiere decir que al ser oficiales, en el momento de que llegue Contraloría o alguna otra instancia de auditoría, usted debe, o como maestro se debe presentar el formato oficial del Ministerio de Educación en cuanto al informe de registro o en el informe de avance de los aprendizajes. De lo contrario, pues prácticamente sería un hallazgo de Contraloría al darse cuenta que X docente no está utilizando el formato oficial del Ministerio de Educación, ¿verdad? Entonces, definitivamente es un registro y es un respaldo para todo docente del sistema educativo que elabora este año, ¿verdad? Porque incluso lo tienen que entregar los docentes del sector privado también. Muy bien. Continuamos, además de los mencionados anteriormente, otros tipos de documentos y registros que se mantienen dentro del Ministerio de Educación, ya vamos a mencionar el Código Personal. ¿Y de dónde nace el Código Personal? El Código Personal está sustentado en el Acuerdo Ministerial número 1055 del 2009, que en su artículo 2 menciona y establece Registro Nacional de Estudiantes,
se crea el Registro Nacional de Estudiantes como un sistema informatizado para asentar los datos de identificación de los estudiantes que acceden a la educación y sus avances académicos. A cada estudiante registrado se le asignará un código de identificación que se conocerá como código personal y que servirá para cualquier trámite o certificación educativa. El Registro Nacional de Estudiantes será administrado por la Dirección de Planificación, específicamente la Coordinación de Inscripción Educativa del Ministerio de Educación, la cual deberá brindar las facilidades necesarias para que los centros educativos tengan el acceso desde cualquier conexión de Internet a la página del Ministerio de Educación, en donde podrán realizar los asientos respectivos. Y para que los estudiantes o sus encargados puedan verificar la validez del código asignado y la exactitud de los datos registrados. Este acuerdo ministerial se creó incluso antes del CIRE, por eso en ningún momento se menciona el CIRE ahí. Sin embargo, pues asienta las bases para que haya un registro único de estudiantes. Este código ya se daba entonces antes de este sistema que hoy manejamos. Pero reitero, es un código único que se registra al estudiante desde el momento que ingresa a la preprimaria. Entonces, si ingresó a la preprimaria, se le genera un código personal, ahora sí, a través del CIRE, y este código lo va a mantener el estudiante hasta que egrese del sistema educativo. Yo no sé si ustedes conocen personas, pero hay personas que después de estudiar una carrera a nivel diversificado, inician otra carrera a nivel diversificado. Pues en ese caso, en ambas carreras que vaya a estudiar va a mantener su mismo código personal. Hasta el momento que egrese, pues de hecho ni siquiera se le asigna a otro estudiante, sino se mantiene ahí ese código personal. Obviamente como ya un código inactivo, porque ya el estudiante egresó del sistema educativo. Recuérdese que el Ministerio de Educación está a cargo hasta el nivel medio ciclo diversificado. Ya después la universidad pues ya está a cargo se rige a través de otro ente que es la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces el código personal es algo muy importante porque de esa manera no se va a confundir a los estudiantes. ¿Qué sucedía antes? Sucedía que Juan Romero estaba estudiando en la escuelita Primavera, cuarto primaria. Pero Juan Esteban estaba registrado en la escuela Otoño. Entonces venía el director de la escuela Primavera, iba a la dirección departamental y decía, mire, fíjese que el estudiante Juan Esteban está estudiando conmigo, pero no me aparece en el CIRE. Entonces lo buscaban a Juan Esteban y hacían el traslado respectivo. El problema era que podía existir otro estudiante denominado también Juan Esteban, a veces hasta en el mismo grado. Entonces no se sabía con certeza qué estudiante era. Obviamente había que entrar a verificar los datos de nacimiento del estudiante, pero como no existía un registro general, era muy difícil. Entonces se creó el código personal, al cual se le asigna exclusivamente a cada estudiante. De esa manera Juan Esteban con código, y también el código personal mantiene una estructura. ¿Cuál es la estructura del código personal? El código personal primero está conformado por una letra, E, supongamos. Luego vienen 3 números. Usted coloque 123, E123. Y luego la estructura conformada por último por 3 letras. Entonces podríamos decir E123 FJH.
Ese es el código personal. Entonces, Juan Esteban de Escuela Primavera tenía ese código y Juan Esteban de la Escuela Otoño tenía el código E425ZXA. Entonces ya se podía distinguir qué alumno realmente pertenecía a cada escuela. Y más era el problema en departamentos como Alta Verapaz, donde existen muchos homónimos, es decir, personas que se llaman exactamente igual, pero no son la misma persona. El problema es que a veces solo tienen un nombre y un apellido, y entonces tiende a confundir a qué alumno se refiere. Entonces el código personal vino también a ayudar a esta situación, ya que el código personal se dio antes del código único de inscripción o de identificación, perdón, antes del CUI, antes del RENAP, ¿verdad? Entonces, esta situación vino a ayudar de manera grande a evitar estas confusiones que se tenían antes. Entonces, por eso es un registro muy importante que se tiene de los estudiantes. También mencioné el CIRE, que es el CIRE. Para aquellos que no son docentes, pues seguramente y no están en servicio, no están familiarizados con el CIRE. El CIRE es una plataforma web pública en internet, disponibles para centros educativos a nivel nacional. Permite administrar de forma digital información académica, técnica, administrativa de cada centro educativo, docentes y alumnos que integran el Sistema Nacional de Educación. Segundo, crear un archivo digital histórico de registros escolares para garantizar la acreditación y certificación de estudios en Guatemala en el Sistema Educativo Nacional. Y tercero, integrar de forma ordenada con apoyo de tecnología actual procesos de recolección de datos en línea utilizados para la toma de decisiones, entrega de servicios de apoyo, definición de políticas y diseño de planificación de la educación. Entonces, en resumen, o con otras palabras, podemos decir que el CIRE nos ayuda primero a registrar a nuestros estudiantes, registrar a docentes y tener información de quiénes son los que están laborando actualmente. Tener en cuenta también los cursos que están recibiendo los estudiantes y por ende ahí asignar la nota de promoción o las notas de cada curso. Estas notas van a ayudar a verificar la promoción o la no promoción de los estudiantes en cada ciclo escolar. De esa manera pues tenemos un archivo de los estudiantes y de los docentes. Y dice ahí, como menciona en el segundo punto, para acreditar y certificar. Entonces, como sabemos, ahora ya no solo es en el centro educativo que se va a mantener un registro o se mantenía un registro solo en papeles. Actualmente pues es un registro electrónico, de manera tal que lo que usted hace, digamos, este año, puede ser evidenciado en los siguientes años gracias al registro electrónico que se tuvo en el CIRE. Y ahorita viene a mi mente un caso que me acaban de contar, y no es para hacer quedar mal a una institución o a alguna persona, de hecho ni voy a mencionar, pero X centro educativo el año pasado tenía un estudiante que tenía recuperación de 2 áreas. Supóngase usted o imagínese matemática e idioma español. El estudiante de tercero básico el año pasado entonces no promovió el ciclo escolar. ¿Qué correspondía? Correspondía someterse a evaluación de recuperación. El estudiante, por X o Y razón, no se sometió a evaluación de recuperación. Entonces, cuando él fue a inicios de enero a retirar el expediente, le entregaron un certificado de estudios de tercero básico donde aparecía no promovido. El estudiante vino y empezó a buscar otro centro educativo para repetir tercero básico.
el establecimiento X, en el momento de reportar sus recuperaciones, porque no las hizo en noviembre, sino las hizo hasta enero, al momento de reportar sus recuperaciones, vino y le asignó nota al estudiante que no se había presentado a recuperación. Le asignó 60 puntos en matemática y 60 puntos en comunicación y lenguaje. Eran los únicos 2 cursos que había dejado el estudiante. Por ende, al tener 60 como mínimo, el estudiante promovió. Pero el estudiante, reitero, había llegado en los primeros días de enero a retirar su expediente. Él nunca se enteró que había ganado. Hasta ahora que se están resolviendo los casos del CIRE, viene el director del centro educativo donde actualmente cursa tercero básico y le dicen en la dirección departamental: disculpe, pero ese estudiante no tiene por qué estar en tercero básico. A ese estudiante le corresponde estudiar cuarto de alguna carrera. Él ganó en recuperaciones. Pero el estudiante, muy consciente, al menos hablando con el director del centro educativo, le comentó que él nunca se presentó a recuperaciones. Y como le habían dado un certificado no promovido, por eso se había ido a inscribir a tercero básico nuevamente. ¿Por qué cuento esto? Pues precisamente por ese registro que mencionaba, registro electrónico o digital que queda dentro del mismo sistema. Entonces, en la dirección departamental vinieron y descargaron nuevamente el certificado o el cuadro MED, perdón, para evidenciar que el estudiante sí había ganado. Obviamente esto es una de no acabar, porque ahora van a venir las consecuencias para los que estuvieron incluidos en el proceso anómalo. Quienes sean el estudiante, el director de donde está estudiando, el director de donde estudió, etcétera. Quiénes vayan a ser, no sé. Pero la idea es que lo que usted haga ya no solo se queda en el centro educativo, como antes sucedía. Entonces, antes incluso sé yo de centros educativos a los que X estudiante empezaba, supóngase, una carrera, cuarto de algo, y luego ya no quería seguir ahí o perdía tal vez y se iba a otro centro educativo en el que decía: mire, yo ya estudié cuarto pero perdí, ¿qué pueden hacer? ¿Qué me pueden ayudar? Entonces el nuevo centro educativo venía y le validaba los estudios de cuarto de X carrera. Supóngase usted que era perito contador y ahora él quería estudiar bachiller en ciencias y letras. Venían y le validaban de cierta manera. Realmente no era validar, sino era más bien una falsedad grande, porque hacían de cuenta que él estudió ese año, el año anterior, en ese establecimiento. Como antes no existía el código personal, sino solo existía la matrícula escolar. Entonces venían y razonaban alguna matrícula de un estudiante que se había retirado el año pasado y hacían de cuenta que como que ese estudiante X había estudiado ahí el año pasado la carrera de bachillerato y entonces él había ganado. Entonces ahora ya solo tenía que estudiar quinto. O sea, eran falsedades grandes que se daban antes. ¿Por qué? Porque no había un registro como el que hoy existe. No había un archivo histórico digital. Entonces, dentro del centro educativo podían hacer diferentes acciones anómalas, que no habían mayor consecuencia porque ¿quién iba a estar revisando? Mientras que ahora lo que usted haga, como en el caso que les conté, ingresaron notas de recuperación a alguien que no llegó, le habían dicho que había perdido, pero ahora ganó. Entonces, sí existe un registro. No es simplemente dentro del centro educativo, sino ahora ya existe a nivel nacional este archivo histórico digital. Entonces, por eso es importante saber del CIRE.
Además de eso decíamos que o en el último punto menciona que es un proceso digital en línea que facilita entonces el ingreso de las notas. Antes pues se llenaban sí en digital, bueno antes del CIRE sí se llenaba en digital, pero era un programa y el programa para empezar era muy difícil de instalar, era muy difícil de manejar, mientras que ahora el CIRE pues presenta una dinámica de gestión mucho más amigable, ¿verdad? Y ahí es donde vamos a caer en la segunda parte de la clase, en verificar cómo se utiliza el CIRE. Pero antes de continuar la segunda parte, pues voy a explicar de una vez la actividad que van a realizar, porque va concatenada o va relacionada al proceso del CIRE. Como hemos visto entonces, tenemos diferentes instrumentos que nos pueden ayudar a mejorar la situación de los registros. Entonces tenemos instructivo, reglamento y registros docentes y escolares. Hoy la actividad que van a realizar ustedes es elaborar un instructivo de navegación del CIRE. La pregunta es, ¿ya existe? Sí, ya existe, pero es un archivo muy cargado y tal vez un poco tedioso de leer. Entonces, la idea es que ustedes hagan un pequeño documento o una infografía o no sé cómo se les ocurra a ustedes hacer un instrumento para ingreso al CIRE. O sea, imaginémonos que una persona nunca ha entrado al CIRE y ahora tenga la necesidad de entrar al CIRE, entonces podamos darle este instructivo, pero que sea un instructivo amigable y entendible, ¿verdad? Que pueda utilizarlo para ingresar al CIRE. No sé si hay alguna duda en lo que estoy explicando, en la actividad. Ustedes me indican si está claro o no. El CIRE, perdón, hasta ahorita leí el chat. El CIRE solo es usado bueno, no es usado, sino es responsabilidad del director. Heidi pregunta ahí si el CIRE lo pueden usar los maestros o solo los directores. Es responsabilidad del director. Y eso está en este mismo acuerdo que les mencionaba, el 1000 y algo del 2009, que es responsabilidad exclusiva del director el registro de los estudiantes. Sin embargo, como mencionaba antes también en otras presentaciones, hay muchos centros educativos que carecen de personal administrativo. Entonces el maestro tiene que dar clases y también es director. Entonces, en muchas ocasiones, me atrevería a decir en el 99% de los casos, el director, en cuanto a maestros de primaria, les pide a los maestros que ellos sean quienes ingresen su nota o la nota de sus estudiantes al CIRE. Desde luego que los únicos responsables son ellos, es decir, deben revisar esas notas antes de firmarlas también, los directores me refiero. Pero en ayuda, digamos, es útil el apoyo que dan los maestros. Pero reitero, la responsabilidad total es del director. Dice Emerson, ¿qué tantas funciones debemos colocar en el instructivo? Solo las que vaya a explicar yo en este momento, a partir de que empiece a proyectar el CIRE. Fernando dice, el instructivo enfocado únicamente en cómo ingresar al CIRE. Vamos a ver qué tanto nos permite. Como ahorita están bloqueadas varias situaciones, vamos a ir mencionando las que se puedan mencionar en el CIRE y las que nos den tiempo. Porque tampoco quiero llegar hasta las 9 de la mañana, sino siempre dejarles el espacio a ustedes para que puedan trabajar de una vez hoy. Entonces, Ligo, una pregunta. Diga, Heidi. Por ejemplo, en el CIRE, ahí decía usted que se podía sacar códigos personales o algo así. Exactamente, ahí están
Ahí se generan los códigos cuando un estudiante ingresa por primera vez al sistema educativo. Hay que tener cuidado porque algunos dicen, no, es que yo no tengo código, pero en realidad sí tienen. Entonces hay que estar verificando eso. Por ejemplo, si el CD cae en manos no adecuadas, ¿se puede hacer un acto ilícito ahí? Exacto. Sí, porque ya sería... Pero ¿como cuál? Tiene un nombre específico, permítame. Está en el acuerdo. Pero digamos, si fuera como un acto ilícito, ahí ya tiene la culpa el director. Exactamente, por eso le decía, es responsabilidad directa del director. En el artículo 6 menciona la inscripción única. Cada estudiante será inscrito una sola vez. La inscripción se efectuará cuando el estudiante ingrese por primera vez al sistema educativo nacional. De esta manera quedarán vinculados por el resto de los años que dure su formación académica en cada nivel educativo. Pero sanciones, aquí está en el artículo 12. Omitir, falsificar o alterar el registro de alumnos dará lugar a cierre temporal o definitivo del establecimiento para el caso de establecimientos privados. Para los establecimientos públicos, la acción será considerada como una falta grave del director del establecimiento, la cual dará lugar a despido justificado regulado por el artículo 76, numerales 8 y 10 de la Ley de Servicio Civil, y se le someterá a las acciones legales adicionales. No cumplir con la entrega de la información de los estudiantes en el tiempo establecido por el Ministerio de Educación dará lugar a cierre temporal del establecimiento en el caso de los establecimientos privados, y para los establecimientos públicos la acción será considerada como una falta grave del director del establecimiento, la cual dará lugar a despido justificado regulado en el artículo 76, numerales 8 y 10 de la Ley de Servicio Civil. Entonces ahí está, ¿verdad? ¿Qué falta sería el hecho de modificar algún nombre, algún código? Pues ahí está. Primero puede ser omitir registro de alumnos, es decir, no pidió la inscripción del estudiante, no tenía código del estudiante y nunca lo solicitó, está omitiendo el registro de alumnos. Falsificar si es que cambia algún dato, o alterar si está modificando el segundo o tercer nombre para tratar que encuadre en otro alumno, como les mencionaba. Entonces, cualquiera de los tres, omitir, falsificar o alterar, es una sanción, ¿verdad? Es una falta y debe ser sancionada. Eso es regulado en el acuerdo ministerial 1055-2009. Muy bien. Tenemos entonces, primero se puede ingresar de diferentes maneras. Desde la página del Ministerio de Educación, aunque como ha sido modificada, cuesta encontrarlo a veces. Entonces, pienso yo que lo más fácil sería de una vez escribir en el buscador la dirección cire.mineduc.gov.gt y automáticamente pues, ya les abre esta página que estamos viendo en este momento. Esa sería la interfaz que podemos verificar. Entonces, ¿cómo hacemos para acceder? En este cuadro nos aparece el inicio de sesión. Nos aparece el espacio para establecimiento y para contraseña. No es el nombre del establecimiento, sino el Ministerio de Educación asigna un código UDI a cada centro educativo. Entonces, cada centro educativo tiene un código específico, conformado por 4 bloques. El primero se refiere a la nomenclatura departamental. En este caso, pues nosotros somos el departamento 16. Entonces, todos los establecimientos que estén registrados en Alta Verapaz deben empezar con 16. Luego aparece otro par de números que va a ser
representativo del municipio al cual pertenece el centro educativo. En este caso, como estoy utilizando un código de Cobán, es 01. Si estuviera usando un código de Carchá, sería 09. Y así con cada municipio. Ahorita no tengo en mente todos los municipios, pero recuerdo Chamelco, que es 10. Santa Cruz creo que es el 2 o el 3, ¿verdad? Entonces ahí va, nomenclado. Luego, en el otro apartado aparecen ya 4 números que ahí sí ya corresponden a un correlativo, dependiendo de cuándo se ha ido registrando el centro educativo. Es único, ¿verdad? Es siempre, o sea, una vez se le asigna y ahí está el código para siempre. Y por último, el 46 o un par de números que corresponden al nivel educativo. Recuerden que hay nivel 42, que es preprimaria en áreas urbanas. No, 41 es, creo yo. 42 sería el preprimaria bilingüe. 43 es primaria. 44 primaria acelerada. 45 básico y 46 diversificado. Entonces, así es como se conforma. Entonces, ahorita, como pueden ver, vamos a ingresar a un centro educativo diversificado. Y luego, pues, está la contraseña, que la contraseña es única para cada centro educativo y en teoría, como mencionaban en las preguntas, debería manejarla solo el director, porque imagínense que se la da un maestro y le va a ir a cambiar un montón de cosas, entonces como que al final la responsabilidad recae en el director. Entonces lo ideal, si usted es director, es que mantenga solo usted el código. Lo ideal, no estoy diciendo que así lo tenga que hacer, porque entonces, digamos, se cubre la espalda en cualquier error que pueda cometer alguno de sus compañeros. Muy bien, pero esos solo son consejos y recomendaciones. Ingresamos entonces pulsando el botón ingresar y ahí tenemos la primera pantalla que nos da la información del centro educativo. Si tuviéramos algún pendiente de registrar en el CIRE, nos lo generaría en esta parte que actualmente está la alerta de a partir del lunes 16 de marzo quedan suspendidas las clases en todos los niveles, etc. Nos genera alertas y nos pondría en líneas rojas algo que nos haga falta en el CIRE. Falta registrar docentes, falta asignar cursos a los docentes, etc. Tenemos diferentes pestañas. La pestaña inicio, que es esta en donde estamos actualmente, la pestaña ciclo lectivo, en el que aparecen grados y secciones. Vamos a omitir carreras porque si no es diversificado no tiene carreras, ¿verdad? Pero sí aparecen grados y secciones, administración del CNB y datos del supervisor. En grados y secciones es donde vamos a ir, si le damos clic, vamos a ir creando diferentes secciones. En este caso pues tenemos la sección de gestión de ciclos, en el que seleccionamos un nuevo ciclo, pero como aquí ya está creado pues no vamos a crear más. Luego tenemos la administración del CNB, que es asignar qué cursos en esta administración del CNB elegimos los cursos o las áreas que se están impartiendo en el centro educativo, que por defecto pues ya se cargan las del CNB según el pensum y los datos del supervisor. Luego en el apartado de docentes es donde vamos a ir registrando qué docentes están laborando en X centro educativo y ahí nos va a ir pidiendo. Es necesario aclarar también que solo existe un registro general de cada docente, así como el alumno se registra una sola vez, el docente también se registra una sola vez. Nos sucede a nosotros que somos contrato 021, que un año estamos en un lado y que otro año pues de repente ya no estamos en ese centro educativo, sino nos mandan a otro. Entonces el director no va a crear un nuevo colaborador,
¿Por qué? De repente yo voy para otro centro educativo el otro año, entonces va a ir a buscar colaborador porque yo ya estoy registrado en el CIRE. No tan específico como alumno, pero sí ya estoy registrado, entonces me puede buscar según el DPI o por nombres, ¿verdad? Y ya solo agregar. La asignación de docentes es donde se va a determinar qué docentes están dando cada área. Nos genera una alerta ahí en la que dice: en esta sección deberá marcar los cursos que fueron priorizados. Bueno, esto por la pandemia. Pero en tiempo normal, diría alguien, no necesariamente. En algunos centros educativos hay cursos que son, según el CNB, que son optativos. Entonces a esos les podemos marcar el chequecito para... Bueno, pero no nos metamos en detalles, solo en generalidades estamos, ¿verdad? Entonces aquí es donde se asigna qué docente da cada área, ¿verdad? Aquí podemos ir eligiendo del listado de docentes que ya ingresamos anteriormente. Como ya los tenemos registrados, entonces ya nos genera el listado. Por eso es importante llevar esta secuencia de pasos, ¿verdad? Registrar a los docentes, luego a los que curso dan, y pues tenemos la comisión de evaluación. Luego en estudiantes ya viene la sección de estudiantes, y como en el inicio, en el ciclo lectivo ya agregamos grados y secciones, pues aquí ya nos va a aparecer con qué grados y secciones contamos. En este caso, bachillerato en ciencias y letras, qué grado, cuarto, lo seleccionamos y ya tenemos ahí el listado de estudiantes. Pero podríamos, si fuera inicio de ciclo escolar, pues solo tener a los estudiantes del ciclo anterior o buscarlos por código personal, o en el caso que no tienen código personal, lo que preguntaba Heidi, si no recuerdo mal, si aquí es donde se hace el proceso de asignación de código personal, pues aquí es donde se solicita, ¿verdad? Tenemos ahí solicitud de código personal. Y entonces ya le damos clic en seleccionar y ya nos va a pedir los datos del estudiante. ¿Qué datos necesitamos tener a la mano cuando vamos a solicitar un código personal? Pues necesitamos tener primero el certificado de nacimiento, porque de ahí vamos a extraer el nombre exacto del estudiante, la fecha de nacimiento del estudiante, el código único de identificación del estudiante. Luego nos va a pedir datos de los papás, dónde viven, entonces también deberíamos tener a la mano por lo menos el número telefónico del papá para preguntarle todos esos datos en el momento en que vayamos a registrar al estudiante. Pero bueno, esas son 3 opciones entonces para inscribir, ya sea que traslademos del ciclo anterior o que los busquemos alumno por alumno según el código personal del estudiante, o en dado caso pues que no tenga código personal, ya vamos a solicitarle un código personal. Pregunto, ¿puede existir un estudiante que llegue a mi centro educativo a primero básico y que no tenga código personal? De repente va a estudiar el ciclo escolar 2021. ¿Será que existen esos casos? La respuesta es sí. Hay estudiantes que han desaparecido del sistema escolar durante varios años y no llegaron en el momento en el que había código personal. Obviamente estamos hablando de que alguien va a ser casi que ya mayor de edad, pero podría darse el caso, más en las carreras, ¿verdad? Que pueden llegar alumnos hasta de 25 años tal vez y no tiene código personal, salió de tercero básico con matrícula y ahora que quiere seguir su carrera, pues hay que solicitarle un código personal. Entonces definitivamente hay casos en los que hay que tener en cuenta. Estudiantes tenemos, cuando ya los hemos inscrito, entonces podemos ir al apartado de estudiantes, a listar y verificar todos los estudiantes que nosotros tenemos. Puede ser que los veamos por grados, o en este caso pues yo lo hice todos de manera general. Aquí podemos generar el listado de estudiantes y aquí podemos imprimir las constancias de código personal.
Recuérdese que en el expediente del estudiante debe existir al menos una constancia de código personal. Entonces hay estudiantes que se lo quitan o en el centro educativo anterior ya no se los entregan. No vamos a mandar al estudiante solo por eso, cuando usted ya teniéndolo inscrito ya puede generar su constancia. Entonces simplemente desde aquí imprime las constancias. En el apartado de estudiantes tenemos un listadito de casos. Si usted solicitó, por ejemplo, el código personal de un estudiante, aquí puede verificar cómo va el proceso en casos. Entonces busca los casos, aquí hay diferentes tipos de casos. Y ahí le va a aparecer si está anulado, es decir, usted pidió pero de ahí se dio cuenta que sí tenía, entonces anuló el caso, o si está pendiente, no le han resuelto todavía, o si está rechazado. ¿Cuándo puede ser rechazado? Usted pidió un código personal de un estudiante que ya tenía código personal, entonces le rechazan el caso, en la mayoría, en el 99.9%. Ahora, puede haber siempre una salvedad de que sí le aprobaron y realmente sí tenía. Entonces ahí es donde viene el artículo de sanciones que mirábamos anteriormente: alterar, omitir o falsificar información. O los casos solucionados. De repente usted pidió un código personal definitivamente de un estudiante que no tenía y ya le asignaron, entonces va a casos solucionados y ahí ya le va a aparecer pues la solución del caso o qué código le dieron. Obviamente si ya le asignaron un código, va a aparecer el código en el listado anterior de estudiantes también. Y ahí ya vamos especificado de graduandos, pero ahí no nos vamos a meter porque solo graduandos. Luego tenemos la pestaña de registros. ¿Qué tenemos en los registros? Pues lo más interesante serían los registros finales, ¿verdad? Que es prácticamente la creación de cuadros finales, que en este caso, pues como no está habilitado, no tenemos chance de registrar. Entonces, no hay registros finales porque estos ya fueron cargados anteriormente. Creo que de aquí no hay mayor cosa que ver. Tal vez los días efectivos, que cada centro educativo debe ir reportando qué días no laboró, entonces se ingresa dentro de los días efectivos. Si ustedes se han dado cuenta, el Ministerio de Educación dice, al menos el año pasado va a publicar, ya sobrepasamos los 180 días de clases, ya llevamos 190 días de clases. Y al final dijeron, en promedio a nivel nacional se trabajaron 196 días de clases efectivos. ¿Cómo saben ellos? Pues es gracias a este registro. Como yo voy registrando mis días efectivos y si algún día no llegamos a trabajar o faltamos, lo ingreso aquí. Entonces ya automáticamente ellos tienen ese registro de cuántos días vamos laborando. Pienso yo que eso sería lo más primordial en el CIRE, tener esta secuencia de pasos. Generar o asignar mis grados y secciones dentro del centro educativo, administrar el CNB, es decir, colocar qué cursos se están dando en el centro educativo. Luego sería registrar a los docentes que están en mi centro educativo, así como asignarles qué cursos se están dando. Inscribir a mis estudiantes y verificar los códigos personales y datos de cada uno para verificar que sean los que estén en el centro educativo. Y luego, pues, por último tenemos los registros finales, que ya son las notas que se registran a final de año y que podemos ir generando ahí, ¿verdad? Se van generando cuadros, se van asignando notas por cada estudiante. Por último, se imprimen el CIRE automáticamente genera el PDF con los cuadros MED, los cuadros que tienen las notas de todos los estudiantes y los certificados de estudio de cada estudiante. Tenemos entonces un ejemplo de los cuadros finales.
Eso entonces es lo que se hace en el CIRE, ¿verdad? Acciones que se van realizando dentro del CIRE. ¿Alguna duda en lo que hemos hablado el día de hoy? Lick, una pregunta. Fíjese que Diga. yo tengo dudas, pero respecto a la tarea, no sé si va a seguir explicando eso o ya no. Pues como les decía, lo que tienen que hacer es un instructivo sencillo para alguien que no haya entrado nunca al CIR. O sea, prácticamente las acciones que acabamos de ver, ¿verdad? Hacer ver en cada pestaña qué es lo que se hace. Mayor cosa, no, porque si no, caeríamos al instructivo que ya tiene el CIR, ¿verdad? O sea, duplicaríamos nada más, sino la idea es darle a conocer a alguien que nunca ha entrado al CIRE para qué sirve. No paso a paso, Es algo así sino... como usted lo... Exacto, sí, así de Ajá. manera general, no muy específico, no de haga clic aquí, no de entre allá, porque si no, eso sería extenso. Algo general, solo para que alguien que no esté familiarizado pues empiece a conocer el CIR. Lick, una pregunta. Las instrucciones serán únicamente de las funciones que podamos ingresar, ¿verdad? Sí, ahorita, como les decía, la idea es que le presentemos a alguien que no conozca. Entonces, ¿qué es lo más importante que tiene que saber? Pues que tiene que crear grados y secciones, que tiene que asignar docentes e inscribir a sus alumnos y si queremos llegar hasta como el registro de cuadros, donde ingresa sus notas. De manera general, como les decía, no clic, 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 clic aquí, clic allá, porque ahorita no se puede ingresar de todos modos, ¿verdad? Solo explicar en dónde, en qué pestaña se realiza cada acción. Licenciado, buenos días. Buenos días. ¿Cuánto tiempo tenemos para esto? ¿Hasta qué fecha tenemos para la entrega? Es que como eso ya lleva un poquito más de tiempo, digamos que no solo es de colocar así algo a la carrerita, sino que para que tenga secuencia, digamos. Bueno, dejémoslo entonces para el siguiente sábado, siempre 7 de la mañana más tardar.